En un pequeño pueblo inglés, rodeado de colinas verdes y cielos grises cubiertos de nubes, vivía una mujer llamada Mary Collins. No tenía más de 35 años, pero las arrugas de preocupación en su rostro la hacían parecer mayor. Sus manos estaban marcadas por el trabajo constante, por las horas largas que pasaba cuidando a niños ajenos, mientras al mismo tiempo luchaba por darle lo mejor a su propio hijo. Mary era viuda. Su esposo había muerto hacía varios años en un accidente de fábrica, y desde entonces todo el peso de la vida había caído sobre sus hombros. No poseía tierras, ni comodidades, ni siquiera una casa propia, apenas un modesto cuarto en las afueras, con paredes húmedas y muebles que hablaban de muchas vidas pasadas. Sin embargo, en medio de esa pobreza, Mary guardaba lo más valioso que tenía, a su pequeño Thomas, de tan solo 7 años. El niño era de mirada limpia, ojos azules como los cielos despejados que rara vez se veían en aquel pueblo. Había heredado la sonrisa amable de su padre, y aunque a su corta edad entendía la dureza de la vida, siempre encontraba una manera de mantener la esperanza. Sabía que su madre trabajaba sin descanso para que a él no le faltara un pedazo de pan o un abrigo en invierno. Y aunque sus zapatos tenían más parches que cuero, Thomas caminaba con dignidad, como si comprendiera que no eran las ropas lo que definían a una persona, sino la nobleza de su corazón. Mary había aceptado un nuevo trabajo que, aunque prometía ser difícil, podía significar una oportunidad. Una de las familias más ricas de la región, los Whitmore, dueños de tierras, negocios y de una fortuna que parecía no tener fin, había solicitado los servicios de una niñera. La mansión Whitmore era conocida en todo el condado, una construcción de piedra gris, con ventanales altos y jardines que se extendían como un mar verde. Para la gente del pueblo, aquel lugar era casi un castillo, símbolo de un mundo inalcanzable, de lujos y banquetes donde los humildes jamás tendrían acceso. Cuando Mary recibió la noticia de que había sido seleccionada para trabajar allí, su corazón se debatió entre el miedo y la esperanza. Por un lado, aquel empleo le aseguraría un ingreso suficiente para alimentar a Thomas sin tantas privaciones. Por otro, sabía que entrar a una casa así, llena de miradas críticas y de reglas estrictas, sería una prueba dura. El millonario Sir Edward Whitmore tenía fama de hombre frío, reservado, incapaz de mostrar una sonrisa. Se decía en el pueblo que rara vez se le veía en la iglesia o en las fiestas comunitarias, que siempre estaba encerrado en su despacho revisando números y contratos. Su esposa, Lady Margaret, en cambio, era recordada por su elegancia y por cierto aire de compasión, aunque la distancia de su mundo privilegiado la hacía parecer inalcanzable. A pesar de esas diferencias, Mary aceptó. No podía darse el lujo de rechazar una oportunidad así. Una mañana gris, con un abrigo gastado y un sombrero sencillo, tomó a Thomas de la mano y emprendió el camino hacia la mansión. El niño preguntaba con curiosidad qué encontrarían allí dentro, cómo serían los cuartos, si habría un piano como los que él había visto en los escaparates de la ciudad. Mary sonreía débilmente, sin responder demasiado, porque en el fondo sentía un nudo en el estómago. Sabía que no era común que una mujer como ella, tan humilde, cruzara las puertas de una casa de tanto prestigio. El contraste se hizo evidente cuando la mansión apareció frente a ellos. Los muros de piedra se alzaban imponentes, las rejas de hierro relucían bajo la llovizna, y en el camino de entrada se alineaban estatuas antiguas, guardianes silenciosos de la riqueza y la historia de aquella familia. Mary apretó con fuerza la mano de su hijo. Pensó por un momento que aquel lugar no era para ellos, que quizá debían dar media vuelta y regresar a su pequeño cuarto en el pueblo. Pero la necesidad pesaba más que el temor, y con el corazón latiendo fuerte, se acercó a la entrada principal. La puerta se abrió con un crujido solemne, y la recibió la figura estricta de la ama de llaves, Ann Peterson. Con un uniforme impecable y el rostro endurecido por los años de servicio, la mujer miró a Mary de arriba abajo, como midiendo cada detalle de su apariencia. Fue en ese instante, en ese primer cruce de miradas, donde Mary comprendió que su vida no sería sencilla en la mansión. Ann representaba las reglas, la disciplina, y esa invisible frontera que separaba a los ricos de los pobres. Thomas, sin entender del todo, se refugió un poco detrás de su madre, observando con ojos grandes el interior de aquel mundo desconocido. Mientras cruzaban el umbral, Mary respiró hondo y se repitió a sí misma que lo hacía por su hijo. Que cada sacrificio, cada humillación o mirada de desprecio valdría la pena si eso significaba un futuro más digno para Thomas. Lo que no sabía en ese momento era que aquella decisión, la de aceptar el trabajo y presentarse en la mansión Whitmore, cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. El primer día que Mary llevó a Thomas a la mansión Whitmore amaneció más frío de lo habitual. La lluvia fina había dejado el jardín como un espejo y el aire olía a tierra mojada. Mary, que siempre procuraba llegar 5 minutos antes,
Caminó deprisa por el sendero de grava mientras su hijo le seguía el paso con sus piernas cortas, intentando no pisar los charcos. Había pasado la noche entera pensando en qué otra solución podía encontrar para no tenerlo consigo, pero la vecina que a veces lo cuidaba estaba enferma, y la otra opción, una muchacha del mercado, no había podido. No quería exponerse, pero entendía que si se ausentaba perdería el empleo más importante de su vida. Se había prometido a sí misma ser discreta, mantener a Thomas cerca y en silencio hasta que terminara su turno. Repetía en su cabeza ese plan como una oración. Al cruzar el umbral, la luz de la entrada se reflejó sobre los pisos encerados. La mansión parecía un templo. Los cuadros de antepasados observaban desde las paredes con ojos serios, como jueces. En cuanto Mary cerró la puerta, apareció Ann Peterson. Tenía el cabello recogido en un moño impecable, el delantal blanco sin una sola arruga y esa postura rígida que hace pensar en un reloj que marca la hora exacta. Sus ojos, grises y estrechos, bajaron a Thomas. El gesto se le endureció aún más. «Mary Collins», dijo Ann, sin saludar. «¿Qué significa esto?» Mary apretó los labios. Se adelantó medio paso, como para cubrir con su cuerpo al niño. «Señora Peterson, he intentado todas las soluciones. Hoy no había nadie que pudiera quedarse con Thomas. Prometo que no dará problemas. Se quedará conmigo, en la cocina, en la zona de servicio. No tocará nada». Ann no respondió de inmediato. Miró alrededor, como si temiera que de la nada surgiera Sir Edward. Bajó la voz, pero no suavizó el tono. «Aquí hay reglas. Y no se doblan porque a usted le convenga. Sabe que se contrató a una niñera, no a una madre con un séquito». Thomas, que entendía más de lo que parecía, bajó la mirada. Sus manos pequeñas se aferraron al borde de la chaqueta de Mary. Ella respiró hondo, mantenida en pie solo por el pensamiento de la paga de fin de semana. «Lo sé, señora. Y lo siento. Mañana todo volverá a la normalidad. Solo le pido que me permita trabajar hoy. Si me mandan de vuelta, no tendremos que comer». Ann respiró por la nariz, como si calculara el peso de esas palabras. En su rostro apareció algo parecido a una duda, pero duró apenas un instante. Enderezó aún más la espalda. «Uno solo. Un día. Y el niño no se mueve de la zona de servicio. Si Sir Edward lo ve», se detuvo, dejando la amenaza suspendida. «Si Sir Edward lo ve, no podré hacer nada». «Gracias», murmuró Mary con sincera gratitud. «Le prometo que no lo verán». Ann chasqueó la lengua y extendió la mano, indicando un pasillo estrecho que conducía a la cocina. Mary empujó suavemente a Thomas, como quien guía a una mariposa para que no toque la llama. La cocina estaba viva, el hervidor silbaba, un pan recién horneado enfriaba sobre una rejilla, y el reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac paciente. Dos cocineras se movían de un lado a otro, y un joven pinche pelaba patatas en silencio. Nadie tenía tiempo para preguntar nada. «Se quedan aquí», ordenó Ann. «Mary, hoy debe preparar la habitación del ala este para la visita del abogado. El despacho de Sir Edward debe quedar impecable. Y el comedor debe lucir como si la reina fuera a sentarse». «Entendido». «Sí, señora», respondió Mary, sujetando a Thomas por el hombro. «Thomas, te quedarás sentado en este banco. No te levantes. Si necesitas algo, me llamas con la mano. Yo vendré». «¿De acuerdo?» El niño asintió con rapidez, serio, como si acabara de recibir una misión crucial. Mary le dio un beso corto en la sien, el tipo de cariño que intenta no llamar la atención. Y se fue. Dejó un poco de pan en el regazo de Thomas, agua en un vaso, y ese gesto de vuelvo enseguida que solo entienden las madres y los hijos. Durante la primera hora todo marchó sin incidentes. Mary trabajó con el vigor que la caracterizaba. Sacudió las cortinas del comedor, alineó la vajilla de porcelana, pasó un paño por las superficies hasta ver su rostro reflejado. En el despacho de Sir Edward, que olía a cuero, tinta y madera vieja, recolocó libros, ordenó papeles sin leerlos, y se detuvo un segundo ante un pequeño retrato en blanco y negro, oculto detrás de una pluma estilográfica. La fotografía mostraba a un niño de rostro serio y cabello claro, sentado en un banco de jardín. Mary no supo por qué la imagen le apretó el corazón. Bajó la vista, respetuosa, y volvió a su tarea. Entretanto, en la cocina, Thomas escuchaba el vaivén de la casa como quien escucha el mar. Se entretuvo con el pan, observó a las cocineras cortar zanahorias en ruedas perfectas y contó los tics del reloj hasta perder la cuenta. Pero era un niño, y por más que fuera obediente, la curiosidad le mordía los tobillos. En un momento, la cocinera mayor, la señora Duffy,
Le sonrió sin palabras y le ofreció una galleta. Thomas la aceptó con una mezcla de timidez y felicidad. Al morderla, el calor del horno le llenó la boca de un dulce sencillo. Fue en ese instante, un instante pequeño y peligroso, cuando el joven Pinche tropezó con un cubo de agua y el líquido se desparramó por el suelo con un chapoteo torpe. La señora Duffy gritó «¡Cuidado!» y todos los ojos se fueron al desastre. Thomas, preocupado por no estorbar, se deslizó hacia un lado, pegándose a la pared. Vio una puerta entreabierta que daba a un pasillo iluminado. Eran unos pasos, solo unos pasos para no molestar, pensó. Y caminó. El pasillo olía a cera y a flores cortadas. Un corredor llevaba a otro, y la luz natural que entraba por un ventanal le llamó la atención. A través del cristal vio el jardín con sus setos recortados, una fuente y un banco de piedra. ¡Qué grande es todo!, pensó. Quiso volver, pero el eco de voces nuevas, varoniles, lo detuvo. Se escuchaba un murmullo desde una puerta entreabierta a la izquierda. Thomas no deseaba espiar, lo último que quería era meterse en líos. Solo quería encontrar el camino correcto de vuelta. Y, sin darse cuenta, dio 2 pasos más. Dentro de la sala había una alfombra persa y estanterías hasta el techo. Un reloj de péndulo marcaba la hora con solemnidad. En el centro, con la espalda recta, estaba Sir Edward Whitmore. Llevaba un traje oscuro, perfectamente cortado. Junto a él, de pie, un hombre delgado con gafas sostenía una carpeta. Habían estado hablando de números y propiedades. Sir Edward levantó la vista cuando el silencio cambió de forma, como si el aire anunciara la presencia de un extraño. Sus ojos encontraron a Thomas. El corazón del niño dejó de latir por un segundo. Se quedó inmóvil, con los dedos cerrados alrededor de la galleta que aún no había terminado. Sintió calor en las mejillas. Estaba en el lugar prohibido. Recordó las palabras de su madre: «No te levantes. No te muevas». Quiso hablar, decir «lo siento», pero de su boca no salió ningún sonido. El asistente con gafas se aclaró la garganta, dispuesto a reprenderlo, pero no llegó a pronunciar una sílaba. Sir Edward alzó una mano breve, un gesto que exigía silencio. El millonario observó al niño con una seriedad que parecía hielo. Sin embargo, en la mirada de Edward hubo una sombra, algo que cruzó sus pupilas como un rayo lejano. Thomas sintió que esos ojos le atravesaban, no con odio, sino con una especie de reconocimiento que no sabía explicar. «¿Quién eres?», preguntó por fin Sir Edward, con una voz grave, bien colocada, que no necesitó elevarse para llenar la habitación. Thomas tragó saliva. Respiró. «Thomas, señor. Soy Thomas Collins. Estoy con mi mamá. Mi mamá es Mary. Ella trabaja aquí hoy». Edward inclinó apenas la cabeza. El nombre de Mary Collins le sonaba, lo había escuchado de Anne al repasar el personal. «La nueva niñera», recordó. Su mirada descendió a la galleta apretada en los dedos del niño, a los zapatos desgastados, al abrigo corto que no bastaría para un invierno largo. No dijo nada durante unos segundos. El asistente con gafas se movió, incómodo. «Señor Whitmore, si lo desea, llamo al ama de llaves», susurró. Edward no respondió al asistente. Se acercó 2 pasos, medidos, como quien se aproxima a un animalito asustado para no espantarlo. En esos 2 pasos, la sala se llenó de un silencio denso. Los rasgos de Thomas, la forma en que el niño sostenía la respiración, le trajeron a Edward el recuerdo de una tarde de hace muchos años, un jardín parecido, un banco igual al del retrato, y una carcajada clara que se perdió entre los árboles. Algo se quebró, breve, detrás de su máscara. No era visible para cualquiera, pero estaba allí. «No deberías estar aquí», dijo Edward, por fin. «Esta sala no es para niños. ¿Dónde está tu madre?» «En la cocina, señor», contestó Thomas. «Me moví para no estorbar». «Lo siento». La sinceridad en la voz del pequeño tenía la simpleza de un vaso de agua. No era una excusa, era un hecho. Edward respiró hondo, como si midiera el peso de sus próximas palabras. En ese momento, Anne apareció en el umbral con el rostro desencajado. Había notado la ausencia de Thomas y, tras una búsqueda rápida en la cocina, comprendió lo que podía estar ocurriendo. Cuando vio al niño dentro del despacho, se le heló la sangre. «Señor Whitmore, lo siento muchísimo», dijo Anne, con un tono que mezclaba pánico y firmeza. «Este niño no debió salir de la cocina. Fue un descuido imperdonable. Mary será corregida por esto de inmediato». Thomas dio un paso atrás, como si las palabras de Anne fueran piedras. Mary llegó detrás, con el delantal aún húmedo por el trabajo, el cabello suelto escapándose de las horquillas.
Al ver a su hijo frente a Sir Edward, el mundo le dio un vuelco. Respiró, reunió coraje y habló. Señor Whitmore, dijo sin titubear, aunque la voz le tembló apenas. La responsabilidad es mía. No tengo a nadie que cuide de Thomas hoy. Le pedí a Anne permiso para tenerlo en la cocina. Yo no pretendía que pisara esta sala. Fue un accidente. Si me permite continuar trabajando, le prometo que no se repetirá. Anne abrió la boca para intervenir, pero Edward levantó la mano otra vez. Se quedó observando a Mary, la forma en que se ponía delante de su hijo, como un escudo. Había en ese gesto una dignidad silenciosa que muchas coronas no podrían imitar. El asistente carraspeó, incómodo con el desorden del protocolo. En el rostro de Edward no había benevolencia, tampoco enojo. Había cálculo, memoria, y una grieta por la que asomaba una emoción antigua. No tolero el desorden, dijo Edward despacio. La mansión funciona con reglas claras. Los incidentes traen consecuencias. Mary asintió, los ojos brillantes. Entiendo, señor. Thomas respiró con ruido, conteniendo el llanto a duras penas. Mary lo notó y, con una mano a su espalda, le pidió sin palabras que resistiera. Edward sostuvo la mirada del niño un segundo más. El recuerdo de aquella tarde volvió, sin permiso. En el jardín de la memoria, un niño parecido corría entre los setos y se giraba para reír, y el eco de esa risa aún vivía en algún rincón silencioso de la casa. Pero también entiendo, continuó Edward, con un tono que sorprendió a todos, que los accidentes ocurren, y que la necesidad no siempre toca a la puerta en los momentos convenientes. Hoy, hizo una pausa, como si la palabra pesara. Hoy el niño se queda en la zona de servicio. Ni un paso más fuera de ella. Y usted, Mary, cumple su tarea sin más distracciones. Anne, encárguese de que así sea. La tensión se aflojó un poco, como una cuerda que deja de cortar la piel. Anne sintió con rigidez. No estaba conforme, pero una orden era una orden. Sí, señor, dijo. Mary inclinó la cabeza con gratitud. Sus ojos, húmedos, no llegaron a derramar lágrimas. Tomó a Thomas de la mano. Gracias, señor Whitmore, alcanzó a decir. No voy a defraudarlo. Confío en que no, replicó Edward, ya de vuelta a su postura de granito. Cuando Mary y Thomas salieron de la sala, el asistente cerró la carpeta, esperando retomar la conversación. Edward no habló de inmediato. Miró de reojo el retrato en el escritorio. El silencio se alargó. El asistente comenzó a enumerar cifras, pero la mente de Edward se había ido por un instante a otra habitación del tiempo, a otro olor, a otra tarde. Dejó que la voz del asistente corriera mientras apretaba los labios, dispuesto a empujar el recuerdo al fondo del cofre donde guardaba lo que dolía. En la cocina, Mary se arrodilló frente a Thomas. Lo tomó por los hombros y lo miró a los ojos. Hijo, necesito que seas mi valiente. No te muevas de aquí. Prométemelo. Te lo prometo, mamá, dijo él, con un hilo de voz. La señora Duffy se acercó con una taza de leche tibia. La puso en la mesa, sin hacer preguntas. Había visto muchas vidas pasar por esa cocina. Sabía cuando el silencio era un regalo. Anne, todavía crispada, se aseguró de que el banco de Thomas quedara junto a la pared, lejos de las idas y venidas. Luego se acercó a Mary, con voz baja. Ha tenido suerte, murmuró. Sir Edward no suele mostrar paciencia. No confunda esto con indulgencia. Si vuelve a suceder, no podré protegerla. No lo olvidaré, contestó Mary. Regresó a su trabajo, esta vez con el pulso más firme. El miedo había cedido un poco de terreno a la determinación. Cada vez que levantaba un mantel, cada vez que alineaba un cubierto, pensaba en la manera en que Sir Edward había mirado a Thomas. No era solo dureza. Había algo más, como si el rostro del niño hubiera tocado un recuerdo escondido. Esa grieta era pequeña, pero existía, y en una casa construida con piedra y costumbres, una grieta podía ser el inicio de un camino. Thomas, por su parte, contó de nuevo los tics del reloj. 1, 2, 3. Con la taza de leche entre las manos, se prometió a sí mismo que no volvería a levantarse, que sería el más quieto de los quietos, como decía su madre cuando jugaban a estar en silencio. Se esforzó en recordar las historias que Mary le contaba por la noche, esas en las que los héroes no eran los más fuertes ni los más ricos, sino los que sabían esperar. En el despacho, Edward cerró por fin la carpeta del asistente. Se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí se veía el jardín con la fuente y el banco de piedra. Pasó un dedo por el borde del marco, un gesto pequeño, casi imperceptible, que delataba inquietud.
No era hombre de mostrar debilidades ante nadie, y no iba a empezar ahora. Pero en el interior, en algún lugar al que hacía años no entraba, la imagen de Thomas, su galleta, su abrigo corto, su lo siento, había descolocado las piezas de una maquinaria que creía dominada. La tarde avanzaba, y aunque el reloj insistía en su puntualidad, el tiempo, por una vez, parecía haberse detenido en la mirada de un niño. Cuando el reloj del pasillo dio las 12, la casa entera cambió de ritmo. Se preparaba la mesa del mediodía. El tintineo de la plata y la porcelana llenó el aire. Mary, con las mangas arremangadas, trabajó como si cada pliegue bien hecho fuera un ladrillo más en la pared que protegía a su hijo. Anne hizo rondas, repasando la lista de detalles. Y Thomas, fiel a su promesa, permaneció como una sombra discreta en el banco, con la leche ya fría y la galleta convertida en migas, mirando sus manos como si en ellas hubiera un mapa para volver a casa. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos entendieron que algo se había movido. A veces, los grandes cambios comienzan con pasos pequeños en pasillos silenciosos, y con un encuentro que no estaba en el plan de nadie. Sir Edward había visto al niño y no había estallado la tormenta que Anne había temido. En su lugar, una nube lejana había escondido por un momento el sol, como anunciando una lluvia diferente, no de reproches, sino de memorias. Y Mary, que cargaba con la culpa de una norma rota, encontró en la reprensión contenida una oportunidad. Un día más de trabajo, un día más de pan, un día más para demostrar que la pobreza puede caminar con la cabeza en alto. El primer conflicto no había terminado con gritos ni con despedidas en la puerta. Había terminado con la promesa de un orden renovado y con una mirada que, sin decirlo, había reconocido algo valioso. En esa mansión donde todo parecía inmutable, un niño había entrado por error y había dejado una huella. Pequeña, sí. Invisible para los ojos que solo ven la etiqueta de la gente. Pero verdadera, como lo son las huellas que se marcan en la tierra mojada y se quedan, aun cuando el sol decide, tarde o temprano, volver a salir. En la cocina, el reloj avanzaba con su lento tic-tac mientras Mary continuaba trabajando con un cuidado casi obsesivo. Sus manos iban y venían por los manteles, las copas y los cubiertos como si de esa precisión dependiera no solo su empleo, sino el futuro de Thomas. El recuerdo de lo ocurrido minutos antes todavía le quemaba el pecho, la imagen de su hijo frente a Sir Edward, con la galleta apretada en las manos y la mirada asustada, la perseguía como una sombra. Sabía que el millonario podía haberlos expulsado de la mansión sin dar explicaciones. Bastaba un gesto de su mano, una orden seca, y ella y su niño habrían regresado al pueblo con la cabeza baja. Sin embargo, no había sido así. Sir Edward los había reprendido, sí, pero también había mostrado un matiz extraño en sus ojos, algo parecido a una duda, una vacilación que Mary no lograba descifrar. Ann Peterson, por su parte, se movía de un lado a otro, vigilando todo. No había olvidado la escena en el despacho, y aunque había obedecido las instrucciones del patrón, su desconfianza hacia Mary crecía. La consideraba un riesgo, una empleada problemática que podía manchar la perfección de la casa Whitmore. Cada vez que pasaba cerca, Ann la observaba de reojo, como esperando descubrir otro error, algo que pudiera usar como prueba para deshacerse de ella. En su mente, la presencia de Thomas era un desorden intolerable que amenazaba el delicado equilibrio de la mansión. Mientras tanto, Thomas trataba de cumplir su promesa. Permanecía sentado en el banco de la cocina, con los pies colgando, escuchando los ruidos de la casa. El tintinear de la plata, las órdenes cortas de los criados, el murmullo lejano de voces que no alcanzaba a entender. El niño miraba a su madre cada vez que pasaba por la cocina y se tranquilizaba al verla erguida, trabajando con firmeza. A pesar de su corta edad, comprendía la gravedad de la situación. Sabía que un paso en falso podía costarle a su madre el trabajo que tanto necesitaba. No tardó en llegar Lady Margaret. Su entrada cambió la atmósfera de la casa de un modo casi imperceptible. No tenía la severidad de Anne ni la distancia helada de Sir Edward. Caminaba con elegancia, pero su rostro mostraba un cansancio leve, como el de alguien que carga secretos en silencio. Al entrar en la cocina, los empleados se enderezaron de inmediato. Margaret no solía visitar esa parte de la mansión, pero aquella mañana había decidido asegurarse de que todo estuviera en orden para la comida principal del día. Fue entonces cuando lo vio. Sus ojos se posaron en Thomas, sentado en silencio con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Lady Margaret detuvo su paso, sorprendida. La visión de un niño en la cocina no era algo habitual. Miró a Anne, exigiendo una explicación sin necesidad de palabras. Anne, rígida como siempre, se adelantó. Es el hijo de Mary Collins, milady. Hoy ha debido traerlo por falta de otra opción. Ha sido un inconveniente,
Pero Sir Edward ya ha dado instrucciones. El niño permanecerá aquí, en la zona de servicio. Lady Margaret ladeó un poco la cabeza, sin perder de vista a Thomas. En sus ojos se encendió una chispa de ternura que intentó disimular. Se acercó lentamente y se inclinó para quedar a la altura del pequeño. Thomas levantó la vista, nervioso, y la miró con sus grandes ojos azules. Ella sonrió, apenas un gesto suave que iluminó su rostro. ¿Cómo te llamas, pequeño?, preguntó con una voz melodiosa. Thomas, señora, respondió él con un hilo de voz. ¿Thomas Collins?, repitió Margaret, reconociendo el apellido. El niño asintió. Tienes unos modales excelentes. Es un placer conocerte. La tensión que rodeaba a Thomas pareció desvanecerse un poco. Lady Margaret le acarició el cabello con suavidad, un gesto maternal que sorprendió a los presentes. Incluso Mary, que entraba en ese momento con un candelabro recién pulido, se detuvo en seco al ver a la esposa del patrón inclinada sobre su hijo. Su corazón se aceleró, temiendo que la señora también se ofendiera por la situación. «Mi lady», comenzó a decir Mary, con un tono de disculpa. Margaret levantó la mano, interrumpiéndola. «No se preocupe, señora Collins. Entiendo perfectamente las dificultades que enfrentan las madres». Luego miró a Thomas otra vez y añadió, «Este niño tiene una expresión noble. Se nota que ha sido bien criado». Las palabras, aunque simples, hicieron que Mary contuviera las lágrimas. Hacía tiempo que nadie reconocía su esfuerzo como madre. Estaba acostumbrada a recibir reproches, críticas o miradas de lástima, pero no elogios. Ese instante, breve y sincero, fue como una caricia para su espíritu agotado. Anne no ocultó su disgusto. Frunció los labios y se cruzó de brazos, viendo como Lady Margaret, con un solo gesto, derribaba la disciplina que tanto le costaba mantener. La ama de llaves comprendió que mientras la señora de la casa se encariñara con el niño, sería más difícil deshacerse de él y de su madre. Cuando Margaret se retiró, la cocina volvió a llenarse de susurros. Las cocineras murmuraban sobre lo inusual de la escena. Una de ellas comentó que hacía años no veía a Lady Margaret sonreír de ese modo. Mary, con el rostro encendido, volvió a su tarea. Sabía que no podía distraerse más. Pero en el fondo de su corazón sentía un alivio. No todos en esa casa la veían como un estorbo. Sir Edward, mientras tanto, permanecía en su despacho. Sin embargo, su mente no estaba completamente en los asuntos que su asistente le recitaba. La imagen de Thomas seguía allí, clavada en su memoria. No lograba apartar de su mente esos ojos azules, tan parecidos a los que alguna vez conoció. Había intentado enterrarlos bajo montañas de trabajo, bajo reuniones y balances, pero ahora, de repente, habían regresado con fuerza. Se preguntaba quién era realmente ese niño, qué hacía en su casa, y por qué lo había hecho recordar aquello que llevaba años evitando. Por la tarde, cuando Mary debía preparar un nuevo arreglo floral en el salón principal, Thomas volvió a ser testigo de la tensión invisible que lo rodeaba. Desde su banco en la cocina podía escuchar cómo Anne reprendía a su madre por cualquier detalle. Un mantel mal alineado, una cuchara que brillaba menos que las demás, una demora de segundos al responder a un llamado. Mary asentía en silencio, sin protestar, porque sabía que discutir sería inútil. Pero cada palabra dura de Anne era como una espina que Thomas sentía también en su propio pecho. En medio de esa rutina cargada de reproches, Thomas fue llamado inesperadamente al salón por Lady Margaret. Nadie entendió por qué, pero la señora quería que el niño le mostrara cómo tocaba unas teclas en el piano. Thomas, sorprendido, se levantó y caminó con timidez hasta la gran sala, donde el instrumento brillaba bajo la luz de los ventanales. Margaret lo animó a sentarse, y con los dedos temblorosos, el niño tocó una melodía simple, apenas unas notas que había escuchado en la iglesia del pueblo. No era perfecto, pero sonaba sincero, lleno de pureza. En ese preciso instante entró Sir Edward. Su figura llenó el salón con la misma autoridad que siempre lo acompañaba. Todos se pusieron rígidos. Margaret, sin inmutarse, sonrió. «Mira, Edward», dijo con suavidad. «El hijo de Mary tiene un talento natural». Edward se detuvo, observando al niño en el piano. Thomas levantó los ojos y lo miró, esperando un regaño, una orden para que se apartara. Pero el millonario no dijo nada. Sus labios se fruncieron apenas, y por un momento la sala entera contuvo la respiración. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si cada persona presente esperara un veredicto. Finalmente, Edward caminó hasta su escritorio, tomó un libro y, sin mirarlos, dijo: «El piano no es un juguete. Debe usarse con respeto». Thomas bajó la cabeza, avergonzado.
Pero Lady Margaret intervino, con ese tono que mezclaba firmeza y dulzura. Lo ha hecho con respeto, Edward. Solo quería compartir lo que sabe. Edward no respondió. Cerró el libro con un golpe seco y salió del salón. Su silencio fue más pesado que cualquier grito. Margaret suspiró y acarició el hombro de Thomas, como para tranquilizarlo. Mary, que había estado al fondo con un ramo de flores en las manos, sintió que el aire se volvía denso. No entendía por qué Edward miraba a su hijo de esa manera, con una mezcla de dureza y nostalgia. Las tensiones crecían con cada minuto. Anne estaba convencida de que Mary sería la causa de un desastre. Lady Margaret parecía dispuesta a abrir su corazón al niño. Y Edward, aunque se mantenía distante, comenzaba a mostrar fisuras en esa coraza que durante años lo había protegido del dolor. La mansión Whitmore, acostumbrada a la rutina perfecta y al orden inflexible, se había visto alterada por la presencia de un pequeño niño que no debía estar allí, pero que sin querer había despertado emociones dormidas. Mary lo sabía, lo sentía en cada mirada, en cada silencio cargado. No importaba cuánto se esforzara en hacer su trabajo impecable. Algo más grande se estaba moviendo, algo que escapaba a su control. Su hijo había tocado una fibra en esa casa, y lo que viniera después sería inevitable. El sol comenzaba a descender y la mansión se teñía de un tono dorado que hacía brillar las ventanas como espejos encendidos. El día había transcurrido con una calma tensa, esa calma que parece frágil, como un hilo que en cualquier momento puede romperse. Mary había trabajado con un esfuerzo redoblado, intentando demostrar que era digna de estar allí, que podía desempeñar sus tareas sin causar más incidentes. Thomas, obediente, había pasado casi toda la tarde en la cocina, bajo la vigilancia de Anne y las miradas curiosas de los demás sirvientes. Todo parecía en orden, al menos en apariencia. Pero a veces, cuando más tranquila parece la superficie, es cuando se gestan los sucesos que lo cambian todo. Fue en el jardín cuando ocurrió el accidente. Lady Margaret había pedido a Mary que llevara unas flores frescas para adornar el comedor, y Mary decidió aprovechar el momento para estirar un poco las piernas de su hijo. Thomas, después de tantas horas en la cocina, necesitaba ver el cielo, respirar aire distinto al olor de las ollas y la leña. Con la autorización de su madre, caminó un poco por los senderos de grava que rodeaban la fuente central, maravillado por los setos recortados con formas de animales y las rosas que parecían arder bajo el último sol de la tarde. Mary lo observaba de cerca, sin dejar de ordenar los ramos que había recogido. Estaba feliz de ver a su hijo reírse un poco, de verlo correr con la inocencia de un niño que no comprende las barreras sociales que lo rodean. En ese instante, Thomas se acercó a una pequeña escalera de piedra que llevaba a un nivel más alto del jardín, donde una pérgola cubierta de hiedra invitaba a descansar. Subió los primeros escalones con la torpeza natural de su edad, sin percatarse de que uno de los peldaños estaba húmedo por la reciente llovizna. Mary, al verlo, sintió un ligero sobresalto. «Thomas, ten cuidado», alcanzó a decir, pero fue demasiado tarde. El niño resbaló y cayó hacia atrás, golpeándose contra el borde de la escalera antes de desplomarse sobre la grava. El grito de Mary rompió el silencio de la tarde como un cristal hecho trizas. «Thomas», corrió hacia él, dejando caer las flores al suelo. El niño estaba tendido, con los ojos cerrados y el rostro pálido. Un hilo de sangre le corría por la frente donde se había abierto una pequeña herida. Mary lo alzó en sus brazos con un temblor desesperado, llamándolo por su nombre una y otra vez. Su voz se quebraba en sollozos, y las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. En ese momento, todo el dolor que había guardado en silencio durante años salió a flote. El miedo a perder lo único que le quedaba, el recuerdo de su esposo muerto, la angustia de pensar que su hijo podía seguir el mismo camino. Los gritos atrajeron a varios sirvientes, y pronto la escena se llenó de miradas asustadas. Anne llegó corriendo, con el rostro desencajado, y de inmediato comenzó a ordenar que trajeran agua y paños limpios. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, apareció Sir Edward. El dueño de la mansión avanzó con pasos rápidos, su figura recortada contra la luz del atardecer. Su presencia imponía respeto, y todos se hicieron a un lado, dejando el centro de la escena libre para él. Edward se inclinó sobre Mary y el niño, y por un instante sus ojos se encontraron con los de ella. En los de Mary había un ruego desesperado, un grito mudo que pedía ayuda, que pedía compasión. En los de Edward había sorpresa, pero también algo más profundo, un recuerdo que emergía con la fuerza de una ola. Sin pensarlo, sin consultar a nadie, tomó a Thomas en sus brazos. Lo levantó con una firmeza sorprendente y lo sostuvo contra su pecho, como si aquel niño fuera de pronto lo más importante del mundo. «Llamen al doctor», ordenó con voz grave, que no admitía réplica.
Todos se movieron de inmediato. Un criado salió corriendo hacia el pueblo para buscar al médico personal de la familia. Mary, aún de rodillas, extendió las manos hacia su hijo, pero se contuvo. Algo en la manera en que Sir Edward lo sostenía la hizo detenerse. No era la frialdad habitual, no era el gesto distante del patrón que reprende a sus empleados. Era otra cosa. Sus brazos lo envolvían con un cuidado que parecía nacido de un recuerdo antiguo, de una herida que nunca había cicatrizado. Thomas abrió los ojos unos segundos, mareado, y lo primero que vio fue el rostro de Edward inclinado sobre él. El niño no entendía quién era aquel hombre que lo sostenía con tanta firmeza, pero en su mirada no encontró dureza, sino una extraña ternura. Intentó hablar, pero apenas salió un suspiro. Edward lo acunó con suavidad, susurrándole palabras que sorprendieron a todos los presentes. «Tranquilo, muchacho, tranquilo. No te pasará nada». Mary observaba con incredulidad. El mismo hombre que unas horas antes había mostrado indiferencia ahora se revelaba como un protector inesperado. Lady Margaret apareció en ese momento, alertada por los gritos, y al ver la escena se llevó las manos al pecho. Corrió hacia su esposo y su expresión se llenó de asombro. Hacía muchos años que no lo veía cargar a un niño de esa manera. «Edward», susurró, conmovida. Él no la miró. Tenía toda su atención puesta en Thomas, como si aquel niño fuera un puente hacia un pasado que había intentado enterrar. Mary, aún de rodillas, apenas podía contener el temblor de sus manos. Sentía que estaba presenciando algo que no entendía del todo, pero que era profundamente significativo. Cuando finalmente llegó el médico, Edward no soltó al niño hasta depositarlo con cuidado sobre un sofá del salón principal. Mary se arrodilló a su lado, acariciando el cabello de Thomas con manos temblorosas. El doctor examinó la herida y aseguró que no era grave, que el niño se recuperaría con reposo y cuidados. Mary suspiró con alivio, las lágrimas cayendo libremente por su rostro. Pero lo que más la sorprendió fue que Edward permaneciera allí todo el tiempo, de pie, con los brazos cruzados, vigilando cada movimiento del médico, como si fuera su propio hijo el que estaba en peligro. Cuando el doctor se retiró para preparar unas vendas y un ungüento, Edward se quedó mirando a Mary. Ella levantó la vista, y en ese momento él habló con una voz más baja de lo habitual, cargada de una emoción que no se escuchaba en sus palabras cotidianas. «Hace muchos años», comenzó, y luego hizo una pausa, como si le costara seguir. «Hace muchos años, yo también tenía un hijo». El silencio en la sala fue absoluto. Margaret lo miraba con los ojos vidriosos, porque sabía que su esposo casi nunca hablaba de aquel tema. Mary, confundida, guardó silencio, esperando. «Era apenas un niño», continuó Edward. «Tenía la misma edad que Thomas. Un accidente en el jardín. Su voz se quebró apenas, y respiró hondo. No sobrevivió». La revelación cayó como un golpe de viento helado. De repente, todo encajaba, la manera en que Edward había mirado a Thomas, la ternura oculta detrás de su frialdad. Era como si la presencia del niño hubiera abierto una herida que había permanecido cerrada a la fuerza durante años. Mary sintió un nudo en la garganta. Comprendió que, de algún modo, su hijo había despertado en aquel hombre una memoria enterrada. Thomas, con los ojos aún cerrados, respiraba acompasadamente, ajeno al peso de las palabras que se pronunciaban a su alrededor. «Sir Edward», dijo Mary con voz temblorosa. «Lo lamento mucho. No sabía». Él levantó la mano, interrumpiéndola. No quería lástima. Sus ojos, sin embargo, hablaban por él. En ellos había dolor, pero también una especie de alivio. Al mirar a Thomas, parecía que una parte de su hijo perdido regresaba, aunque fuera por un instante. Margaret se acercó y puso una mano sobre el brazo de su esposo. Ella también tenía lágrimas en los ojos. Aquella confesión, compartida frente a una empleada humilde y un niño dormido, era un gesto de humanidad que pocas veces había visto en él. Mary se inclinó sobre Thomas, besando su frente con ternura. «Te recuperarás, hijo mío», susurró. «Estás en buenas manos». Edward la observó, y por primera vez la miró con respeto, no como a una sirvienta más, sino como a una madre que luchaba con todas sus fuerzas por proteger lo que más amaba. En ese momento, la distancia entre ellos, marcada por la riqueza y la pobreza, se redujo un poco. El dolor compartido los unía en una misma verdad. Ambos sabían lo que era perder, ambos sabían lo que era temer por un hijo. La tensión que había marcado el día encontró en ese instante un quiebre. El millonario, el hombre distante, había mostrado su lado más humano. La mansión, con todos sus lujos, se llenó de un silencio reverente, como si hasta las paredes comprendieran que estaban presenciando algo extraordinario.
El punto de quiebre no fue solo el accidente de un niño en una escalera húmeda. Fue el momento en que una vida humilde tocó una herida profunda en un corazón endurecido. Fue el instante en que el dolor del pasado se encontró con la inocencia del presente, y de ese choque nació un cambio inevitable. Mary lo sintió en lo más profundo. Después de aquel día, nada volvería a ser igual en la mansión Whitmore. La noche había comenzado a cubrir la mansión con un manto azul oscuro. Las luces de las lámparas se encendían en cada estancia, y el sonido lejano de los criados recogiendo vajilla y ordenando las mesas llenaba los pasillos con un murmullo constante. Pero en el gran salón, donde Thomas descansaba aún recostado en un sofá, el ambiente era distinto. Allí no había ruido, ni prisas, ni órdenes. Solo un silencio expectante, denso, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Mary permanecía sentada junto al niño, sosteniendo su pequeña mano entre las suyas. Lo miraba respirar con calma, ya más repuesto, aunque todavía pálido por el golpe. El médico había asegurado que con reposo estaría bien, pero a los ojos de una madre, cualquier herida en su hijo parecía un abismo. No dejaba de acariciarle el cabello, como si con ese gesto pudiera borrar todo el dolor. Del otro lado, de pie, estaba Sir Edward. No se había movido demasiado desde que el doctor terminara su labor. Se mantenía erguido, con las manos a la espalda, los labios apretados y los ojos fijos en Thomas. Había en su mirada una mezcla de dureza y fragilidad, como un muro resquebrajado que por primera vez dejaba ver lo que guardaba detrás. Lady Margaret lo acompañaba, observando tanto a su esposo como a Mary, como quien entiende que en ese instante se juegan más cosas que un simple accidente doméstico. El silencio lo rompió el propio Edward. Su voz, grave como siempre, sonó distinta, más lenta, más humana. «Ese niño», dijo, sin apartar la vista de Thomas. «Me recuerda a mi hijo. A veces pienso que los recuerdos son crueles. Llegan cuando uno menos los espera y lo desarman a uno, aunque se crea invulnerable». Mary lo miró con cautela. No sabía si debía responder, si sus palabras eran un desahogo o una advertencia. Pero cuando él giró un poco el rostro hacia ella, entendió que esperaba algo más que silencio. «Los recuerdos», dijo Mary, con la voz suave pero firme, «son lo único que nos queda cuando todo lo demás se ha ido. Yo también los guardo, señor. Recuerdos de mi esposo. Recuerdos de días que ya no volverán. A veces duelen, pero también son lo que me da fuerzas para seguir». Edward apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que alguien de una condición tan humilde hablara con tal claridad frente a él. Pero no lo interrumpió. Margaret, en cambio, dejó escapar un suspiro casi imperceptible, como si aquellas palabras de Mary también tocaran algo dentro de ella. El millonario dio unos pasos y se acercó un poco más al sofá. Miró a Thomas, que en ese momento abrió los ojos lentamente y lo observó con esa pureza que solo tienen los niños. No había miedo en su mirada, ni resentimiento. Solo una especie de confianza instintiva. «¿Cómo te sientes, muchacho?», preguntó Edward. «Mejor, señor», respondió Thomas, con un hilo de voz. «Gracias por ayudarme». Ese gracias cayó como una piedra en un lago. Edward sintió que algo se agitaba en lo más hondo de sí mismo. Nadie lo había agradecido de esa manera en mucho tiempo, con tanta honestidad, sin esperar nada a cambio. Se inclinó un poco, posando la mano sobre el hombro del niño, y asintió en silencio. Fue entonces cuando Mary, incapaz de contener lo que sentía, rompió en llanto. Las lágrimas que había contenido durante todo el día, las que había ocultado bajo su compostura, comenzaron a rodar por sus mejillas. Se tapó el rostro con una mano, intentando que no la vieran débil, pero su voz la traicionó. Yo solo soy una niñera. Una mujer pobre que intenta sobrevivir. No debería estar aquí, en medio de tanta riqueza. Pero mi hijo es todo lo que tengo. Si lo perdiera, ya no quedaría nada de mí». Sus palabras resonaron con un eco extraño en la estancia. Lady Margaret se acercó de inmediato y se inclinó para abrazarla con suavidad. Fue un gesto inesperado, casi impensable, la dama de la casa consolando a una empleada. «Mary», dijo con ternura, «no se menosprecie. La pobreza no define quién es usted. El amor que muestra por su hijo es un tesoro que ni las mansiones más grandes pueden comprar». Edward, que escuchaba en silencio, respiró hondo. Durante años había creído que la dignidad se medía en títulos, en posesiones, en la impecable reputación de un apellido. Pero frente a aquella mujer, exhausta y llorosa, comprendía que había otra clase de riqueza, la que se sostenía en el sacrificio, en la ternura, en la valentía de criar a un hijo en medio de la adversidad. «Tiene razón mi esposa», dijo finalmente, con voz solemne.
No es la riqueza lo que da valor. Es el corazón. Mary lo miró con los ojos empañados por las lágrimas. Nunca habría esperado escuchar palabras así de aquel hombre, famoso en el pueblo por su frialdad. Pero en ese instante, creyó en su sinceridad. Vio en él no al millonario intocable, sino a un padre que había perdido un hijo, a un hombre roto que encontraba, por un momento, consuelo en la inocencia de Thomas. El niño, que escuchaba todo con atención, tomó la mano de su madre y luego la de Edward. Sus dedos pequeños unieron esas dos manos tan distintas, la áspera y trabajadora de Mary, y la firme y fría del millonario. Fue un gesto simple, pero cargado de simbolismo. En esa unión se resumía todo, la distancia entre clases, entre mundos, podía acortarse con un solo gesto de un niño. Lady Margaret, al ver esa escena, no pudo contener las lágrimas. Se llevó un pañuelo a los ojos y miró a su esposo con una mezcla de orgullo y compasión. Hacía mucho tiempo que no lo veía así, tan humano, tan vulnerable. Edward, dijo ella en voz baja. Quizá este niño sea un recordatorio de que aún queda bondad en el mundo. De que no todo está perdido. Él no respondió, pero asintió lentamente, como quien acepta una verdad que durante años había negado. El clímax de la jornada no estaba en el accidente, ni siquiera en la confesión de Edward. Estaba en ese momento de unión, en ese instante en que el millonario y la niñera se miraban como iguales, unidos por el amor a un niño y por la herida de las pérdidas que marcaron sus vidas. El resto de la casa parecía detenerse. Los criados que se habían asomado al salón observaban con respeto, sin atreverse a hablar. Incluso Anne, siempre rígida y severa, contemplaba la escena con un gesto de desconcierto. Era como si comprendiera, por primera vez, que la perfección de las reglas no podía contener la fuerza del corazón humano. Mary secó sus lágrimas, pero su voz seguía temblando cuando habló de nuevo. Gracias, señor Whitmore. No por lo que ha hecho hoy, sino por demostrarme que incluso en este lugar, donde todo parece frío y distante, aún hay compasión. Edward bajó la mirada. No estaba acostumbrado a recibir agradecimientos, y mucho menos de esa manera. Pero algo en su interior se calmó, como si aquellas palabras hubieran cerrado una grieta abierta hace años. Thomas, cansado por la emoción, se quedó dormido de nuevo, aferrado a la mano de su madre. Mary lo cubrió con una manta que una de las criadas había traído, y se quedó en silencio, contemplando su rostro. Margaret le acarició el hombro y le susurró. No está sola, Mary. Y tampoco lo está él. El reloj de péndulo del salón dio las 9 campanadas, marcando el paso inexorable del tiempo. Pero para quienes estaban allí, ese instante se quedaba grabado como eterno. El clímax no era un estallido de voces ni un enfrentamiento violento. Era un susurro, una lágrima, una confesión. Era el descubrimiento de que, incluso en las casas más frías, podía encenderse una llama de humanidad. La niñera humilde, el niño inocente y el millonario distante habían coincidido en un mismo punto, y en esa coincidencia se habían transformado mutuamente. Nada volvería a ser igual después de esa noche. La noche ya había caído por completo sobre la mansión Whitmore. El murmullo de los criados se fue apagando poco a poco, hasta que solo quedó el silencio, interrumpido de vez en cuando por el chasquido del fuego en la chimenea del gran salón. Thomas dormía profundamente, respirando con calma bajo la manta que lo cubría. Su rostro, sereno después de tantas emociones, parecía el de un ángel. Mary no se movía de su lado. Lo observaba con devoción, como si aún temiera que al apartar la vista él pudiera desvanecerse. Sir Edward permanecía de pie, a unos pasos de distancia, con la mirada fija en la escena. Tenía los brazos cruzados, pero ya no con la rigidez de antes, sino con un gesto más contemplativo, casi protector. Lady Margaret se había sentado en un sillón cercano, en silencio, acariciando entre sus dedos un pañuelo bordado. La atmósfera en la habitación era distinta. No había tensión, ni reproches, solo una calma solemne, como si todos comprendieran que algo importante había cambiado. Mary, al ver que su hijo descansaba, se levantó lentamente y se acercó a Sir Edward. Sus pasos eran inseguros, pero su voz salió firme. Señor Whitmore, dijo con respeto. No tengo palabras suficientes para agradecer lo que ha hecho por mi hijo hoy. Pero también quiero disculparme. Sé que traerlo a esta casa fue un error. No debí mezclar mis responsabilidades de madre con mi trabajo. Si decide prescindir de mis servicios, lo entenderé. Edward la miró con intensidad. Sus ojos, que tantas veces habían sido duros como el acero, brillaban ahora con una luz más cálida. Mary, respondió, pronunciando su nombre con un respeto que la sorprendió.
Su hijo ha traído a esta casa algo que hace mucho tiempo no se sentía: vida. Usted cree que ha cometido un error, pero yo pienso lo contrario. He visto en usted una fortaleza que pocos poseen. Y en el niño, miró hacia el sofá, donde Thomas dormía, he visto una esperanza que creía perdida. Mary sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Margaret se levantó entonces y se unió a la conversación. Edward tiene razón, dijo con suavidad. Usted no es solo una empleada más. Ha demostrado que el amor y la dignidad pueden iluminar incluso los lugares más oscuros. Y este niño merece algo más que sobrevivir entre carencias. Edward asintió lentamente, y con voz grave anunció: a partir de hoy, tendrá un puesto fijo en esta casa. No volverá a preocuparse por perder su empleo, ni por el futuro de su hijo. Y en cuanto a Thomas, me aseguraré de que reciba una educación como corresponde. No dejaré que su talento ni su inocencia se desperdicien. Las palabras cayeron sobre Mary como un bálsamo. Llevó las manos a su rostro, conteniendo las lágrimas, pero era imposible ocultar la emoción. Había llegado a esa mansión con miedo, sintiéndose pequeña y fuera de lugar, y ahora la vida le ofrecía una oportunidad que jamás habría imaginado. Gracias, gracias de corazón, logró decir entre sollozos. No olvidaré nunca lo que están haciendo por nosotros. Edward no respondió de inmediato. Simplemente la miró con seriedad, como si quisiera transmitirle que no era un gesto de caridad, sino un reconocimiento. Lady Margaret, en cambio, se acercó y la abrazó brevemente, uniendo en ese gesto dos mundos que hasta entonces parecían irreconciliables. Anne, la ama de llaves, observaba desde la puerta entreabierta. No dijo nada, pero en su rostro se dibujaba una expresión de reflexión. Había defendido las reglas y el orden durante toda su vida, convencida de que esa era la única forma de mantener la grandeza de la casa. Pero al ver aquella escena comprendió que, a veces, las reglas más firmes deben doblegarse ante la verdad del corazón. El reloj de péndulo del salón marcó las 11 campanadas. Afuera, la brisa movía suavemente las ramas de los árboles. Edward se acercó al sofá y acomodó la manta sobre Thomas, con un gesto casi paternal. Luego se incorporó y habló en voz baja, más para sí mismo que para los demás. A veces, la mayor riqueza no está en los muros de mármol, ni en las cuentas de un banco. Está en los lazos que nos recuerdan que seguimos vivos. Mary escuchó esas palabras y supo que no eran solo un pensamiento pasajero, sino una confesión profunda. Margaret tomó la mano de su esposo y la apretó con fuerza. Ambos compartían la certeza de que ese niño, y la mujer que lo cuidaba, habían traído un soplo de aire nuevo a sus vidas. La noche avanzaba, y con ella llegaba el final de una jornada que quedaría grabada para siempre. Mary sabía que aún tendría que trabajar duro, que la vida no dejaría de presentar pruebas, pero ya no se sentía sola. Había encontrado en la mansión algo más que un empleo. Había hallado un reconocimiento, un respeto y, quizás, un lugar al que realmente pertenecer. Mientras el fuego crepitaba y Thomas dormía tranquilo, Mary se permitió cerrar los ojos un instante. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al mañana. La humildad de una madre y la vulnerabilidad de un millonario habían chocado esa tarde, y de esa colisión había nacido un nuevo comienzo. La mansión Whitmore, testigo de secretos y dolores pasados, se llenaba ahora de una nueva esperanza. Y el narrador, en un susurro final, parecía resumirlo todo. A veces, el verdadero milagro no está en la riqueza que brilla, sino en el corazón que, tras años de silencio, vuelve a latir. Y así llegamos al final de esta emotiva historia, donde la humildad y el amor de una madre fueron capaces de conmover hasta el corazón más frío. Si esta historia te ha tocado el alma, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque aquí siempre encontrarás relatos llenos de emociones y lecciones de vida. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué lugar del mundo nos acompañas hoy? Me encantaría leerte y saber hasta dónde llegan estas historias. Nos vemos en la próxima, y recuerda, la verdadera riqueza está en el corazón.